Amigos, estamos con Víctor Andrés Ponce. Él es el director del Montonero, es un destacado analista político. Él sí que es analista político de destacado, verdad. no como Así los es. que acaban de publicar en La Vamos Comercio. a pedirle una visión, ¿no?, de cómo está viendo las cosas hoy en el Perú, ¿no? A ver, Víctor Andrés. Bueno, yo veo un proyecto político en el Perú que busca controlar instituciones para intentar controlar las elecciones del 2021, ¿no? Y es un proyecto político de actores y de sectores que nunca ha organizado un partido político, que nunca ha formulado un programa político y que nunca ha participado directamente en una elección o ha ganado una elección. Eso es lo sui generis, ¿no? Es decir, es un proyecto político que, por ejemplo, seamos claros, ¿no?, la propuesta de la reforma electoral lo que busca, mira, está clarísimo. O sea, esta idea de las elecciones libres, abiertas, obligatorias, es un producto tropical de América Latina. Nos quieren vender la idea de que son las primarias de los grandes partidos republicano y demócrata, ¿no? Las primarias de los partidos republicano y demócrata son una extensa combinación de democracia directa, de representativa, que termina en las convenciones republicanas de miles de delegados, ¿no es cierto? Eso no tiene nada que ver con las elecciones abiertas obligatorias, que son una fórmula kirchnerista que inventó Cristina Kirchner precisamente para controlar el peronismo, que inventó Evo Morales en Bolivia para justificar una cuarta reelección. Es una fórmula que no existe en Europa, por ejemplo. No existe. No existe en España. Esta moda lo trajo Podemos, por ahí lo siguió Vox, Ciudadanos, pero eso está declinando y los partidos han vuelto a las clásicas formas de combinar elecciones abiertas con democracia directa, representativa, pero siempre buscando fortalecer las estructuras internas, ¿no? Ahora, la propuesta del gobierno, de los notables nombrados por el gobierno, es altamente destructiva. Claro. Para empezar, en el caso de la no reelección, decapita las dirigencias de los partidos. En el caso de estas elecciones obligatorias, en las cuales todos los ciudadanos tienen que votar en las estructuras partidarias, lo que se hace es generar caos, es probablemente destruir las estructuras partidarias, porque los enemigos van a ir a votar obligatoriamente a los partidos adversarios. Entonces, la pregunta que uno se hace es si esto es adrede, si lo que en realidad se busca no es que sean unos notables equivocados, sino que son unos notables acertados, en el sentido de lo que buscan es la destrucción del sistema político para poder ulteriormente, y ese sería el motivo ulterior de todo esto, convocar una asamblea constituyente y deshacerse de la Constitución del 93, que le ha dado 25 años de estabilidad al país. No solamente eso, la Constitución del 93 ha producido el mejor momento histórico, económico, social y político de toda nuestra historia republicana. Así es. Porque nunca en nuestra historia republicana hubo 20% de pobreza, es decir, 6 millones. Nuestra historia republicana se ha caracterizado por probablemente ser una cosa inversa, ¿no? Es decir, 80% de pobres y 20% conectada a la modernidad, a la economía de mercado. Hoy esa situación se ha invertido en el Perú. Exacto. Las ciudades, gracias a esta Constitución, se han andinizado en base a una movilización de mercado, y la clase media que vemos el día de hoy Es muy grande. y es andina, es migrante. Absolutamente. Y si hoy resucitara Basadre, o resucitaran pues los grandes de la generación del 900, dirían, esta es la primera experiencia republicana en la historia del Perú, porque es la primera vez que los 30 millones de peruanos tienen acceso al derecho al voto y la propiedad. Nunca antes hubo eso. Evidentemente hay un constitucionalismo histórico que esta gente quiere destruir, ¿no?, como hemos visto en su proyecto de reforma constitucional, pero algo de eso hay con la Constitución del 93. ¿Tú visualizas en estas personas un proyecto alternativo a la Constitución? No. Mira, es que es una cosa muy ¿Por extraña. qué esta Mira, destrucción
sistemática bajo el disfraz de la reforma. Porque ellos lo que buscan son controlar instituciones. O sea, ellos lo que buscan es el control del poder, es decir, organizar un escenario hacia el 2021 en el que ellos puedan controlar. ¿Pero controlar para qué? Mira, es que es una cosa muy rara. Es un fenómeno. No es que es raro. Mira, ustedes son muy generosos cuando consideran que hay gente elaborando el asunto. Son unos incapaces, pero que una incapacidad detrás de otra destruyen, efectivamente llegan a lo que yo quiero llegar es que pero hay una motivación. Hay un detalle. Eso sí, eso voy. eso por Mira, supuesto. quizá No es por amor al arte que uno controla la institución. Eso sí. Quizá la motivación tenga que ver con esto. El presupuesto de la República desde el 2007 hasta acá se ha triplicado. Era de 60.000 millones de soles, 60.000 millones de soles, ahora es de 180.000 millones de soles. Y en el presupuesto ha ingresado un gasto corriente, ¿no? que está vinculada a ONGs, Y a que está vinculada a las emisiones de bonos, que son todas para gasto corriente. Exactamente, y que están vinculadas a los medios de comunicación, También. que están vinculadas a las encuestas y a una, ¿cómo lo llamamos? A una mesocracia estatalista que parecía haber terminado con la reforma de los 90. O una oligarquía estatalista. No sé cómo llamarlo, pero sí, uno se da cuenta, detrás de cada uno de estos actores hay una relación contractual con el Estado. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo gente que no ha organizado un partido, que no tiene un programa, que nunca ha ganado una elección, se propone controlar el poder? Yo diría que por ahí puede haber una explicación. Tiene que haber. Lo que pasa es que en el Perú no hay sociología, pues. Hay sociología de izquierda, ¿no? No hay un enfoque sociológico real. Entonces, hay esta estrategia de... Mira, si tú miras, a ver, si hubiese habido un proyecto realmente transformador, o sea, tú quieres utilizar el referéndum, ¿no es cierto? Quieres utilizar un momento muy particular para agregarle un segundo piso a esta construcción republicana. ¿Cómo vas a poner en juego la bicameralidad, pues? Es increíble. ¿Cómo vas a poner en cuestión? No, ¿No es cierto? No la pone en juego. Finalmente... La suprime. Claro, finalmente sale el Ejecutivo y concretamente el presidente a decir que voten en contra. La Constitución ha sido bastardeada con este... O por ejemplo, ¿cómo vas a estatizar las campañas electorales en radio y televisión? ¿Bajo qué argumento, bajo qué principio le entregas al Estado y a una oligarquía mediática la posibilidad de controlar, digamos, las estrategias hacia el 2021? Porque Y el ciudadano que paga sus impuestos no tiene por qué financiar a quienes él no quiere que gobiernen. Claro. Poco a poco, mira... Eso se paga con los impuestos. Mira, y es una cosa en tenazas, ¿no? En tenazas, por ejemplo, hay esta estrategia de control de instituciones que vemos, ¿no? Acá hemos hablado del tema de los partidos, la propuesta de los notables, ¿no? Pero, por ejemplo, tú tienes al Instituto de Defensa Legal, ¿no es cierto? El Instituto de Defensa Legal tiene un pie. O sea, el IDL. Tiene un pie en esta estrategia de reformas, entre comillas, y de esta estrategia de control de instituciones. Ellos tienen que ver con el control de la Fiscalía de la Nación. Pero ellos también tienen un pie en el otro lado, es decir, en el lado del activismo más claramente anticapitalista, Sí, claro. del activismo, por ejemplo, de los violentistas de Tía María, ¿no es cierto? IDL se pronunció a favor de los hermanos Chávez, Claro. que son los Todos abogados sinvergüenzas. los Chávez, dos, Sotelo. claro, Sí. los dos principales actores del bloqueo del mayor megaproyecto de cobre del Perú. Vamos. Un proyecto que le aporta cerca del 1% al PBI. Sí. Es decir, el IDL, que participa en las reformas constitucionales junto a Transparencia, ya no se le ve al señor Tábara por estos días, ¿no es cierto? Bueno, es que ha sido expulsado de Transparencia, mejor dicho, Sí. ni siquiera lo han expulsado. ¿Cómo se dice?
acosado a una trabajadora del IDL, de transparencia. Sí, salió la noticia. Lo han sacado al señor Tábara de transparencia. He leído eso, pero no sé si sea cierto. Bueno. Es probable. Estoy efectivamente. Okay. Bueno, pero digamos... Es lo que ha salido en redes. Yo estaba hablando de... Yo estaba hablando de... Pero no ha sido desmentido por el... Yo estaba hablando de IDL y de esta estrategia de transparencia, de reformas, pero por otro lado hay un pie de estos sectores en estas estrategias clarísimas que buscan bloquear las inversiones, sobre todo en minería. ¿Con qué objeto? El objetivo es clarísimo. Si tú paras Tía María, paras Conga, lo que vas a producir obviamente es un camino recesivo hacia el 2021. No hay duda. Y si tú produces un camino recesivo hacia el 2020, lo que tú produces... Capitalizas es el descontento. Claro. Exacto. No, pero no solamente eso, Pancho. Lo que sucede es que el 2021 se convierte en un escenario en el cual pones en el banquillo de los acusados a la economía de mercado, a la Constitución del 93 y a su régimen económico. Bueno, ya dijiste todo. Entonces sí hay un objetivo ideológico clarísimo. Y a lo que vamos es a una especie de peronismo. Sigan hablando, pero quiero pedirle a la producción que ponga el cuadro de empobrecimiento y prosperidad, la comparación de lo que nos condujo la Constitución del 89 y la Constitución... Del 79. Del 79 y la Constitución del 93. Sigamos hablando, pero cuando salga el cuadro lo comentamos. No, entonces, ahora, yo creo que estos señores no tienen todas las de ganar. No. O sea... son mira, una élite. Sí, pero el país está en contra de ellos. Exactamente. Son una especie de... La mayoría silenciosa está en contra de ellos. Sí, el país está contra Mira, de ellos. yo creo sinceramente... Es una especie de pituquería ideológica. Exactamente. Por decirlo de alguna Y manera. estos señores, digamos, tienen vigencia, como lo tiene vigencia Vizcarra, en la medida en que convierten al Congreso y su acumulación de errores en su principal interlocutor, ¿no es cierto? En la medida en que pueden resucitar esta polarización fujimorismo-antifujimorismo. Pero el país está volteando esa página. El país está a la búsqueda de opciones y alternativas clarísimas. Este enfrentamiento fujimorismo-antifujimorismo, no encuentras tú, yo encuentro que es un regreso al siglo XIX. O sea, el Perú, mal que bien, entró en la vía de los partidos políticos institucionalizados, el APRA, Acción Popular, el PPC, digo, en los 60. Y finalmente hemos regresado a una especie de política maniquea basada en personas. ¿Por qué? Porque las personas son fáciles de satanizar o de levantar. O sea, es la forma más barata de hacer política. Sin programas, sin los nada. Valores, ni los programas, correcto, ni las nada. ideas. Simplemente es alrededor de un nombre, que es una cosa decimonónica. No hay bien que por mal no venga, como se dice, ¿no? El día de hoy yo sí creo que, por ejemplo, hay una especie de convergencia de las corrientes conservadoras en el Perú con un sector de la derecha liberal que defiende la economía de mercado. Se está construyendo un escenario claramente de claro contenido antimarxista. ¿Antimarxista? Antimarxista. Sí, o sea, las clases medias. Dices, perdón. Claro, si tú miras la actuación de todos estos actores, a ver, antes para llegar a esta conclusión, ¿por qué no lograron controlar todo el poder estos señores? Debieron haberlo hecho, porque no se imaginaron que iba a surgir una oposición dispersa, desorganizada, pero ha existido una oposición. Sí, pero ¿No es cierto? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero cuidado, porque yo no sobreestimo a la prensa, pero si casi por unanimidad grandes sectores de la prensa, mejor dicho, siguen dándole audiencia a esos demagogos marxistas y sin refutarles en sus entrevistas las barbaridades o las idioteces que dicen, afectan, ¿no? Afectan. Sí, tienes toda la razón. La manera como se ha paseado Marco Arana por los medios de comunicación, diciendo una serie de leyendas y mentiras.
sosteniendo que el proyecto Tía María le iba a quitar el agua a la agricultura cuando el proyecto va a desalinizar el agua. Así es. Sosteniendo que el polvo de los tajos, donde se abrían los tajos de cobre, va a afectar a todo el Valle del Tambo. Los tajos están sobre los 350, 700 metros y 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero no solamente eso, sino a la hora, según el estudio de impacto ambiental, que se hagan las microexplosiones para remover el material de la piedra, ¿no? Son microexplosiones de 5 centímetros. A la hora que se haga eso, los vientos a las 12 del día corren en dirección contraria al valle. Así es. Todo eso es científico. Y el señor Arana se ha paseado con nuestros amigos, con nuestros colegas periodistas que suelen ser unas maquinarias de demolición antifugiaprista, como se dice, sí. pero se han contemporizado con este señor, con una serie de leyendas y mentiras, y se olvidan una que... pequeña tingencia. Han llamado a este señor para que vaya. Sí, claro. Es impresionante. Pero además, nuestros amigos periodistas se olvidan de que el 80% de los ingresos del Estado, y por lo tanto, gran parte de la utilidad de sus empresas vienen de las empresas privadas. Pero una cosa sí, déjame decirte, Rafael. Yo creo que estamos subestimando a estos medios. ¿Sabes qué sucede, Rafael? Sobreestimando. Sí, dirás. sobreestimando, perdón. Esa es la palabra. Mira, cuando Trump hizo buena política, la tenía todo el mundo en potencia contra. de los medios norteamericanos, ¿cuál es la diferencia? 1 millón, ¿no es cierto? Sí, sí. Con respecto a la peruana. Los hizo puré. Sí. ¿A qué quiero ir yo? Cuando el señor Bolsonaro, más allá de... Sus estilos. Sus estilos, Sí. ¿no es cierto? Hizo política, pulverizó al poder de un medio. ¿Cuánto tendrá Globo y todos los medios brasileños? 100.000, 200.000 más que el peruano. Ok, ¿sabes qué pasa en el Perú? Falta la buena política. Eso es un principio clásico de la guerra política. Falta la buena política. ¿Cómo la que defines tú jala a la al buena sen- política? La que jala al sentido común. Lo que yo defino a una buena política, a la política clásica, la política que se hace en función de un programa, en función de una propuesta de república. Por ejemplo, si el fujimorismo el día de hoy tuviera la voluntad de construirse en la fuerza popular de la derecha, en los sectores populares, el día de hoy estaría liderando la defensa de Tía María en contra de los comunistas que han armado esta ofensiva contra la inversión minera. El problema del fujimorismo es que no tiene esa identidad, no lo quiere hacer. Entonces pierde una oportunidad histórica de dirigirse no solamente a esos sectores de provincia, sino dirigirse a todo el Perú y decirles, yo sigo siendo la fuerza de centro derecha que va a defender este modelo y este camino que ha construido el mejor momento de la historia del Perú. No lo hace. No lo hace. Entonces en el Perú no hay buena política. Eso es lo que está sucediendo. Oye, quiero terminar un ratito. Seguimos conversando. Sí, claro, hacemos una pausa. Una pausa, pero antes de ir a la pausa quiero comentar, a ver si pongan ahora el cuadro, por favor, muy rápidamente, para que vean un resumen estupendo. Ojalá, ¿se puede leer ahí? ¿Los televidentes llegan a leer? Reservas internacionales netas, el 89 comparado con el 2011. Es decir, lo que produjo la Constitución del 79 versus lo que produjo la Constitución del 93. 89 versus 2011. Menos, o sea, reservas internacionales netas negativas contra 64.000, bueno, en ese momento 63.000. El Producto Bruto Interno, 968, perdón, el Producto Per Cápita, 968 versus 6.000, eso es en dólares. Bueno, ingresos fiscales como porcentaje del PBI, 3.8 contra 21%. Vamos a la pobreza, población pobre, lo que decías antes, casi 60% contra 27% en el 2011, ¿no? O sea que eso ha bajado efectivamente alrededor de 23%. Es increíble que haya gente todavía que pretenda eliminar la del 93 y volver a la del 70. Quieren entrar en una máquina del tiempo y regresar. No, yo sé. Vas al Congreso y te encuentras con 20 congresistas de Frente Amplio, Sí, claro. de Nuevo Perú, Sí, claro. vas al Cusco, a Puno, y te encuentras con personajes como Adubiri, por ejemplo, Sí, sí. que dice que el Perú puede obtener más recursos si
entramos a nacionalizar empresas y que con la empresa privada no se va a ningún sitio y que hay que ir por el camino de las empresas, o sea, volver a las empresas públicas, que fue la causa de la quiebra histórica de nuestro país. Esto parece un país de locos, pero así es. Y a estos tipos le dan tribuna. Le dan tribuna eso es lo peor, pues, es lo para que digan estos disparates. Así es. Pero hay gente que sostiene no solo eso, sino incluso en ciertos sectores empresariales mal preparados, el regreso a los subsidios, Sí, el claro. regreso Al mercantilismo, al mercantilismo. que tanto daño nos hizo, así es. Y lo dicen abiertamente. Sí, sí, claro. Y naturalmente es porque ven que hay un cambio de clima político y tratan de beneficiarse de ese cambio de clima político. Es que hay algunos malos empresarios, porque realmente son malos empresarios, que además, no voy a decir nombres, pero que desgraciadamente podría decir alguno, que lo dicen expresamente en conversaciones privadas. En realidad, lo único que importa es que cualquiera que sea el gobierno, hay que acomodarse. Esa es la actitud de algunos malos empresarios en el Perú. Antes que entres, vamos a una pausa, Y regresamos. Víctor, y regresamos al instante, casi al instante. Hola, Víctor. Estabas diciendo, Víctor. Bueno, lo que tenemos que ser conscientes es que, si bien es cierto, esta gente no tiene todas las de ganar en su estrategia de controlar las instituciones, sí nos están parando el modelo, ¿no? Porque esta guerra política está produciendo crecimientos. Este año las proyecciones nos indican ya no llegamos al 4. No, sí, no, apenas, pues sí. apenas vamos a superar el 3%. Así es. Pero ojo, 3.2. pero ojo, pestaña y oreja. Esa cifra no es suficiente para reducir No, pobreza. claro que no. Todo lo contrario, se ha incrementado en un margen Así es. aún pequeño, Mira, pero se ha incrementado el la PPK, pobreza. digamos, esta administración o este periodo político ha sido terrible. Es decir, el 2017 aumentamos 1 punto de pobreza, el 2018 recuperamos 1, pero tal como van las cosas, lo más probable es que volvamos a ser una sociedad que aumente pobreza. Lo más probable es que, si no somos capaces de tener esta ofensiva comunista, porque es una ofensiva comunista, Sí, claro. colectivista, No, eso queda No solo en el terreno económico, también en el terreno de las ideas. Anticapitalista, el intento de parar Tía María no es un tema ambiental. Claro que no. Los amigos periodistas de los medios tradicionales, yo los llamo medios tradicionales, deberían entender eso. No es un tema ambiental. Lo que estos señores quieren es detener el ciclo de inversiones de cobre en el Perú, que el cobre le agrega 2% al PBI, o un poco menos, seguramente. Es decir, nos pone en recesión. Eso es lo que quieren. Si solamente se dejaran de oponerse a las inversiones mineras, respetando, por cierto, todo el ambientalismo, etcétera, pasaríamos a ser la primera potencia exportadora de cobre. Así es lo que es. no quiere Chile, por supuesto. El asunto es, a propósito de eso, ¿quién financia? Porque tú sabes que hacer una huelga indefinida, hacer una movilización con desayuno, almuerzo, comida, movilidad, es muy caro. Claro. Es muy caro. ¿De dónde vienen esos recursos? Permíteme. Pueden venir del narcotráfico, pueden venir de potencias extranjeras, ¿no? En fin, no sé. ¿no? Sí, sí. O de grandes intereses económicos. Grandes Por intereses supuesto. O de los especuladores de cobre. ¿Por qué? Grandes ¿Por qué? intereses económicos. ¿Por qué? Por ejemplo, Soros. A ver, ¿por qué? Tú paras Conga y Tía María, el precio del cobre sube un centavito. Pero ese centavito. Pero ese centavito para los especuladores de cobre son miles de millones de dólares en las bolsas. Claro. Tú agarras de esos miles y millones de dólares de utilidad, agarras 10, 15 millones de dólares, lo pones en las ONGs peruanas Ya está. y tienes tu plan antiminero, ¿no es cierto? Ahora, lo que decía Rafael es fundamental. Mira, el Perú podría ser la primera potencia mundial de cobre. Eso lo saben los Así especuladores mundiales de cobre. Chile también, pero no van a Chile porque tiene un sistema político más estable. Ustedes saben, nosotros producimos 2 millones de toneladas de cobre anual. Si estuviera produciendo el cinturón del cobre del norte, es decir,
Conga, Galeno, La Granja, Seríamos Michiquillay, le habríamos agregado 1 millón de toneladas más. Sí, claro. Estaríamos en 3,5 millones. Pero si ejecutáramos toda nuestra cartera de proyecto de cobre, la pobreza no estaría en 20%, estaría debajo de 14%, estaríamos creciendo 5%. Y seríamos la primera potencia mundial de cobre. Sí, claro. No quieren eso los especuladores de cobre. Entonces, los especuladores de cobre del mundo no quieren que haya más oferta de cobre. Entonces, buscan parar las minas y han hecho del Perú su laboratorio. Y se han encontrado con personas como las que conocemos, como el señor Marco Arana, el Frente Amplio, que tienen programas comunistas, programas anticapitalistas, y se produce esa dialéctica. Así es, así es. Eso es lo que estamos viviendo en el Perú. Eso es lo que deberían saber nuestros amigos, nuestros colegas periodistas. Lo saben. Sí. Bueno, algunos quizás no lo sepa porque no quieren leer, simplemente por desinterés. Y eso también es una falta gravísima de responsabilidad. Pero mire, yo tengo aquí la copia fotostática, yo eso recuerdo haber tenido, no lo he encontrado ahora para traerlo, pero lo hemos presentado hace varios años en este mismo programa, Pepe, tú no estabas incorporado todavía, Pancho, pero fíjense ustedes, este desarrollo, este manual, este es el número, el folleto número 4 de este manual, de Desarrollo Territorial y Actividad Minera, ¿ya? Es fotocopia. No saben la cantidad, programa de formación de líderes y lideresas comunitarios, financiado por y auspiciado por Cooperación, el Centro de Bartolomé de las Casas, GRECT, Professionnels du Développement Solidaire. Son ONGs. Pues sí, ONGs, pero de profesionales para el desarrollo solidario. La Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y ACSUR de Cantabria, que es una otra ONG. Bueno, pero no solo los europeos. Ya, pero lo que quiero transmitir es lo siguiente. Este proyecto y todas estas instituciones están inscritas en el APSI, en la agencia que depende de la Cancillería. Que depende del gobierno y concretamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cancillería. Exactamente. Para que las ONGs locales que trabajan con estas, o las que he mencionado que son locales, reciban los fondos de estas instituciones del extranjero y de estos países, como concretamente España, el gobierno del Perú tiene que priorizar esos proyectos y decir, sí, para el gobierno ese proyecto tiene interés y es prioritario, porque si no, no viene la cooperación. Bueno, eso es lo que han estado haciendo, formando, esto lo desarrolló también en su momento, lo denunció Lampadia, porque esto es la formación de, no voy a leer los textos que ponen aquí, son textos prácticamente subversivos, enseñándole a la gente cómo debe de protestar, cómo debe de interrumpir la producción, cómo debe interrumpir las carreteras, cómo se debe organizar, etc. O sea, que en el fondo el gobierno actual es culpable de que esto se esté produciendo, porque perfectamente podrían no solamente no priorizarlo, sino decir, no me interesa, esto es boicotear el desarrollo del Perú. Pero ahí están, como si nada, el propio gobierno del señor Humala y la Cancillería apoyando este tipo de acciones subversivas. Lo más grave es que nadie en el Perú sabe cuánto dinero realmente entra a las arcas de estas ONGs. Porque le preguntan a la Cancillería no sabe. No, sí, podría saber. No sabe por qué. Ahora junto a estas ONGs, evidentemente, tengo que señalar que es el fracaso del Estado, ¿no es cierto? Correcto. Sí, claro. O sea, sin el fracaso del Estado, estas ONGs no tendrían ningún margen de maniobra, así estuviese. No, por supuesto. ¿no? Pero fracasa el Estado porque fracasa el gobierno. Así es. Pero no, es algo más, Rafael. Mira, por ejemplo, imagínate, tú tienes el corredor minero del sur, probablemente la zona con mayor potencialidad de cobre del planeta. Sí, claro. Sí. Tienes inversiones de 10.000 millones de dólares en Las Bambas, en Antapacay, Constancia, Cerro Verde y todo. Y las compañías de talla mundial tienen que estar negociando con los pueblos para ver cómo sacan el mineral. Es el Far West. Es el Far West. Porque en cualquier lugar con un Estado medianamente organizado... No ocurre esto. O sea, el Estado pondría un sistema de ferrocarriles a las minas que saquen el mineral hacia el puerto de Mataral. Pero hay una cosa en lo que tú dices que hay que añadir.
que es que el gobierno peruano estimula esos diálogos. Claro. Exactamente. El mismo presidente de la República los propone y entrega las empresas a estos agitadores. Bueno, cuando ellos son los responsables de mal el diálogo, Pancho. Lo que pasa es que se producen una serie El diálogo con las comunidades es correcto. Por eso. El diálogo con los agitadores políticos es una historia diferente. Pero mire, de acuerdo, pero ¿en dónde está la trampa, no? Mire, el Estado se llena los bolsillos de dinero recolectando los impuestos de las mineras. Pero no es capaz de redistribuir esa riqueza minera, sea a través del gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal. No construye carreteras, No desperdicia los no recursos. construye escuelas, no construye postas médicas. En esa realidad viene el antiminero y dice, esta realidad de injusticia, de no redistribución de la renta minera es culpa de la empresa. En cualquier lugar del mundo, si hubiera un partido democrático, por ejemplo, imaginémonos que existiera un APRA de los años 30, ¿no es cierto? Un APRA con visión, ¿no? Un APRA del siglo XX. Lo que diría el APRA es, se aliaría con la comunidad, o el Partido Demócrata, o el Partido Republicano, buscaría una alianza entre la comunidad y la empresa para sacarle la madre al Estado. Claro, pero no para exigir, proyecto, sino así es, para exigir al Estado que redistribuya esa riqueza minera, que haga carreteras, escuelas, postas. No, pero acá viene el anticapitalista, pues. Viene el colectivista, el comunista. Y en vez de decirle a la gente, en vez de difundir que esto es el fracaso del Estado, que las mineras están pagando impuestos, canon y sobrecanon como nunca en la historia del Perú, enfila contra las mineras. Y eso es lo que está produciendo este escenario. Bueno, y para ser justos, también las mineras generan innecesariamente conflictos, porque, por ejemplo, y conozco el caso, concretamente en la inversión de esta que estamos hablando, de Tía María. El primer proyecto desarrollado contemplaba la desalinización del agua para el desarrollo del proyecto. Pero después la propia empresa dijo, no hace falta en realidad, porque hay agua suficiente en el valle. Y entonces retiraron del proyecto inicialmente la desalinización que estaba prevista. Entonces, claro, por eso... Ahora, después, por supuesto, la volvieron a poner, como en una renegociación y en los arreglos que han hecho después, cosa que está bien. Pero esto da ocasión, este tipo de errores, por ahorrarse un poquito, absurdamente, de dinero de inversión para la desalinizadora, le da ocasión a los actuales radicales de inventar lo que ha dicho el otro día Arana, ¿no? O quien dice esto es la falsedad de que van a dejar sin agua a la zona, ¿no? Es una mentira total, pues, ¿no? Van a sacar agua de mar, ahora van a desalinizar el agua. Van a desalinizar. ¿No es cierto? Pero en fin, o sea, nos están parando la minería, que es la columna vertebral, debería ser una columna vertebral. Que es el bolsillo del Perú. Pero mientras tanto, nos están parando la exploración en gas, en petróleo. No sé si es adrede, ni mientras tanto los amigos de izquierda del sur proponen la distribución del gas boliviano en el sur. ¿No es cierto? Pero esas son complicidades internacionales. No. Esa sí que es complicidad internacional clarísima. Y es evidentemente, como lo ha dicho aquí Román Sendoya, y es evidentemente una estrategia, entre otros, cubana, porque claro, ya se les acabó Venezuela y el petróleo de Venezuela, y por tanto ahora que lo que quieren es el litio, y el litio peruano y el gas boliviano. Ahora, es hora de que estas cosas que estamos hablando no lo hablemos los periodistas, los analistas. Necesitamos un político que diga estas cosas. Esa sería la gran diferencia en la coyuntura. Yo creo que los políticos, los nuevos políticos del Perú están calculando demasiado. Están sobrevalorando el papel de demoledor de esta media. Y dicen un poco, mejor no salgo ahora porque me van a demoler. Mejor espero el último año, ¿no? Pero están perdiendo una extraordinaria oportunidad. Para sembrar. Mira, exacto, para sembrar. Trump y Bolsonaro sembraron. Sí, pues. Y lastimosamente, los amigos de izquierda lo han querido así. Han llevado al país a un encajonamiento de tal envergadura que lo que va a quedar acá es una opción de ese tipo.
¿no? De ese tipo. Más o menos se está configurando una opción de ese tipo, ¿no? Tú has dicho, Trump y Bolsonaro sembraron de esa manera y se aguantaron y enfrentaron una campaña demoledora durante 2 o 3 años, pero que justamente como Sun Tzu, aprovecharon esa campaña contra ellos para hacerse conocidos y para generar... Además, yo creo que, ¿sabes qué? Los que más le creen a los que más aceptan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales el día de hoy son los congresistas. ¿Ya? Es una cosa. Y los que tienen el miedo absurdo en los medios. O sea, los que más creen las encuestas de Ipsos son los congresistas. ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? No, es que es la verdad. Entonces, aquí en el Perú lo que falta. Y es cierto lo que dices. Es que es cierto. O sea, yo sinceramente no tengo, o sea, a ver, yo antes era un consumidor tradicional de una sociedad más o menos mediana, de medios de comunicación tradicionales. O sea, pero cuando empecé a sentir que esto era una especie de prensa y propaganda en la que se repetía el mismo argumento, se envolvía de diferentes formas, mi cerebro no da. Te centraste en mi cerebro es crítico. En medios, en todo caso, claro. No, mi cerebro no da, no puede mi cerebro. O sea, no puedo escuchar... A ver, yo escuchaba antes a muchos periodistas de radio, de televisión. Mi cerebro simplemente no puede. Entonces, no me amargo. Por un tema de salud mental, de capacidad crítica, como ya manejo la información, ¡pac! Apago o no compro el diario. Yo también. Entonces, yo creo que los únicos que viven pendientes de la radio y la televisión son los amigos congresistas. Tienen miedo que los linchen. Entonces están mirando todo el día. Por eso compraron televisores. Sí. Entonces, todos los días están mirando, escuchando la radio a ver si me lincha. Entonces, han creado un síndrome, pero la sociedad no va por ahí. Efectivamente. Los actores políticos no van por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos el político. Rosa Bartra, si no les cree a los medios, ¿no? Noto ahí que Rosa Bartra se para y no les cree. No solo no les cree, no les tiene miedo. No les tiene miedo. Entonces, digamos, si hubiese esa actitud en la mayoría de congresistas, el país se recentra. Nadie quiere que un sector gane sobre otro. Simplemente el Perú se tiene que reequilibrarse. No sé si existe esa palabra. Tiene que volver a equilibrarse, ¿no es cierto? Pero lo que falta en la política peruana es alguien que hable en esos términos. Y creo que los futuros políticos están muy calculadores. Y cuidado que se les pase la hora por calcular demasiado. Porque hay políticos y hay candidatos de derecha potencialmente ahí. ¿No es cierto? Ahora, pensar que haya dos Rosa Bartra es muy difícil, ¿no? Rafael y yo, Pancho, hemos pasado 50 años en política, hemos pasado 20 años en el Congreso, y yo te digo algo. Yo nunca he visto una congresista con la calidad... Cualidades. Con las cualidades que tiene Rosa Bartra. Es muy difícil. Por eso es que la atacan tanto. Saben dónde está el talento, la capacidad crítica, ¿no? No, y tiene una mente privilegiada, lógica, es imperturbable. Yo resalto una cosa, porque yo soy lo contrario. Tiene una serenidad para contestar las mayores impertinencias, que es admirable. Y el trabajo en Constitución a favor de la resistencia, sí, no, muy bueno. o sea, a favor de la defensa de las instituciones republicanas, yo creo que con el tiempo se le va a reconocer. ¿Sabe qué? O sea, hay que ir reconociendo cosas, ¿no? Mujer trabajadora, responsable, estudiosa, combativa, ¿no? Y yo creo que de lejos, la mejor congresista. No tengo duda, hoy día, por supuesto, no tengo la menor duda. Que me perdonen mis amigos, que nos perdonen nuestros amigos pero políticos, porque yo les está dando cátedra. Yo creo, por ejemplo, que su labor en defensa de los espacios republicanos... Lo que le afecta es ser fujimorista. Perdón. No, su labor en defensa de los espacios republicanos es absolutamente destacado. Me he enterado cómo le ha dado la vuelta a esta ley kirchnerista. Esta ley de la propuesta era la copia de la ley de Kirchner. El 1.5% era de Kirchner. Elecciones obligatorias, abiertas. Era la de Cristina, la ley del 2009. No le piques tanto, ¿ya? Porque de repente los del gobierno no se han dado cuenta, y si le picas se dan cuenta, y entonces acá son otros morodromos. Bueno, eso, ¿no? Entonces hay una labor ahí muy importante de defensa de las instituciones
de los espacios, ¿no? De los espacios del equilibrio, ya para no ser muy ribombantes y llamarlo republicano, del equilibrio, ¿no? A mí me gusta, tú usas la palabra resistencia republicana o hablas de porque me mira, parece acertado. Porque mira, lo que hay que decirle a la gente es que la república se elige por mayoría, pero se gobierna con instituciones. Sí, claro. A los padres fundadores de Estados Unidos, cuando les preguntaban si estaban organizando una democracia, ellos decían, todos respondían, no. Democracia hubo en Grecia. Democracia hubo en Roma cuando el César cruzó el Rubicón y sometió a cinco siglos de instituciones republicanas en Roma. Y decían, esto es una república. Y lo decían... Estamos construyendo una república. Lo decían en debate abierto con la Revolución Francesa. Entonces decían, en la república gobiernan las instituciones, no las mayorías. No hay referéndums, no hay plebiscitos, no se gobierna con el pueblo porque eso es demagogia. Ese es el inicio de los caudillos, de los dictadores a lo largo de la historia, desde la Revolución Francesa. Esa es la tragedia de América Latina. Exactamente. Que imita el modelo francés del siglo XIX. Exactamente. Claro, y en América Latina y en el Perú la palabra república es símbolo de antimonárquico, pero no de gobierno e instituciones. Y antimonárquico puede ser jacobino, pues supuesto, es el asalto a la Bastilla, le cortas la cabeza al jefe de la Bastilla y la paseas en una pica. Eso es jacobinismo, ¿no es cierto? Eso también es antimonárquico, claro. Por eso el concepto de republicanismo... El concepto central de república viene de la época de Roma, de Polibio, y pasa a través de toda la tradición medieval hasta llegar al siglo XVIII. Sí. Es el gobierno de todas las clases. Exactamente. Esto es la democracia implica el gobierno de una sola clase sobre las otras, al igual que la oligarquía o la tiranía. En cambio, la república es el equilibrio. Y la única manera de alcanzar el equilibrio es, como tú dices, a través de las instituciones en las cuales toda la gente capaz de todas las clases participa. Así es. Nos tenemos que ir, compadre, porque nos han ganado sobradamente el tiempo. Mil gracias, Víctor Andrés. No, gracias a usted. Te invitaremos con más frecuencia. Por supuesto. Yo analista político de primer nivel, hombre. Eso sí que es un analista político, repito, no los que han inventado el comercio hace 2 días o antes de ayer. O ayer, perdón. Gracias. Muchas gracias. Amigos, una pausa y regresamos.